Hoy es 21 de junio de 2011. Su nombre, por favor. Luis Alberto Arevalo. Cargo. Concejal. Del municipio de Norosí. Sí. ¿Cuántos años tiene? 34 años. Sí. Bueno, usted que ha sido una de las personas que más de cerca ha vivido el proceso vital de estos pueblos, ¿podría contarnos cómo empezaron a la vida poblaciones como Buenaseña en el corregimiento de Norosí, en donde hoy nos encontramos? Claro que sí. Buenaseña fue fundado aproximadamente en el 84, en 1984. Se creó por la bonanza minera, aurífera. En ese entonces las primeras personas que llegaron aquí llegaron en el Bareque. Luego fueron llegando las minas corridas, que se llamó entonces, y luego las minas de Beta. De ese entonces comenzaron las poblaciones a incrementarse, y es lo que hoy nos dejó el corregimiento de Buenaseña, que fue creado aproximadamente en el 1993, como corregimiento, fue fundado como corregimiento. Desde el 84 más o menos, que fue tuvo sus primeros habitantes, porque anteriormente eran fincas. La mayoría de esta región fueron fincas que fueron creadas por las primeras personas que llegaron aquí, los primeros colonos. Y hoy es la población en estos momentos de aproximadamente unas 115, 130 familias. ¿Cuántas personas? Eso estaríamos hablando de unas 450 personas, 500 personas. ¿De dónde provenían los primeros habitantes? Algunos llegaron de la población de Norosí, otros de la población de Puerto Rico. Fueron otras personas llegaron de la parte de Sucre, la sabana de Sucre, como hubieron algunas personas que llegaron de antioqueños. En ese entonces hubo la arriería que llamábamos por aquí, cuando se bajaba la madera. Era con mulas, todo se traía en mulas, los víveres. Ya después del 80 y algo, que comenzaron las primeras penetraciones de vías, que fue esta de Tiquicio a Norosí, vía Arenal. Fue la primera carretera que se abrió aquí, y fue lo que impulsó a que el sector minero creciera exageradamente. Bueno, 1984, una fecha que arma en pleno gobierno de Belisario Betancur el comienzo de uno de los grandes ciclos de violencia en el país, el incremento de la guerrilla. ¿Cómo empieza ese fenómeno aquí? ¿Desde qué época se da y cuáles son los principales hechos que lo motivan? Llegó aproximadamente en los años 80. El primer fundador de la guerrilla aquí fue un señor llamado Raúl, muy conocido en ese entonces como el Viejo. Creció de una manera numerosamente exagerada hasta los años 90. Fundaron la compañía Simón Bolívar. Luego apareció el Frente 24 y quedó el Frente 37 de la FARC. En los años 98, 99, los años 98 comenzaron las incursiones de la confrontación de los territorios de paramilitares y guerrillas, que fue lo que creó el desplazamiento masivo de lo que hoy es el municipio de Norosí. Estamos hablando, cuando hablamos de Raúl el Viejo, del Ejército de Liberación Nacional. Sí, claro. Ese entonces era el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, quien fue la persona que alcanzó a organizar la guerrilla aquí en el sur de Bolívar. Bueno, ¿de qué manera empiezan ellos a hacerse presencia, a organizarse, a articularse con el territorio que posteriormente dominaron? No tendría una exactitud, yo era muy joven todavía cuando eso, pero lo que alcanzaba a percibir era que fue ganando terreno a través de las comunidades, fue trayendo algunas ideas a los campesinos, algunas muy de acuerdo, otras no, y eso incentivó, tal vez por la ausencia del Estado, pienso yo que fue uno de los factores que incidió en ese entonces para que la guerrilla creciera de manera rápida.
porque creció en un tiempo muy corto, de una manera numerosa. Llegó a tener por aquí unos, diría yo que unos 4.000, 5.000 hombres. Prácticamente era la ley en ese entonces en el territorio nuestro. Pero paralelo a esto, parece vienen las primeras disidencias dentro de ellos mismos, sale lo del fenómeno del ERP. ¿Cómo funciona eso? Lo que alcanzábamos a percibir, porque todavía estábamos en una edad de entre los 17 y 16 años, que dentro de ellos mismos sale no sé, una compañía, no sé cómo lo llamaban ellos, un grupo que se llamaban Los Quiñones, que lo comandaban 2 hermanos. Desde ahí nace el ERP, que en nuestra región fueron muy conocidos como los repelos, y se abrieron aparte como una organización nueva, y comenzaron a haber las confrontaciones entre ambos grupos, entre FARC y ERP. Algunas de las organizaciones tuvieron choque, los bandos, y donde hubieron enfrentamientos, muertes masivas. Algunos desertaron para el ELN, otros se fueron hacia las fuerzas del Estado colombiano, que posteriormente regresaron con el ejército a los mismos territorios. ¿Cómo entran las FARC? Fue casi que de una manera abrupta. Comenzaron a entrar tomando posesión, somos nosotros, llegamos, y quien no se rija por lo que nosotros decimos, pues tendría problemas, se tendría que ir o se vería obligado a otras acciones que ya me imagino que usted conocerá cuáles son. De esta manera fueron penetrando, pero no tuvieron mucha incidencia en las comunidades, no fueron como muy acogidos a las comunidades como lo fue el ELN. Bueno, cabezas visibles de esto que se denominó la FARC, ¿se tiene conocimiento? Caballero, sí. Martín Caballero, Liborio, otro señor que Eulice, fueron las personas que por aquí estuvieron en ese entonces comandando la FARC. Muy comprometido en los movimientos sociales, las marchas de la mitad de la década de los 80. ¿Este proceso cómo se vivió, cómo se desarrolló? Bueno, yo creo que de alguna manera ellos incidieron, ayudaron a organizar las comunidades en ese entonces. Pienso que eso se dio tal vez por el abandono del Estado colombiano en ese entonces, por los mandatarios de turno que nunca estuvieron en cuenta esta región, que fue creciendo de una manera, diría yo, rápidamente, y que de una manera muy ligera se fue poblando lo que hoy encontramos en el cono sur, de Tiquicio, Montecristo hasta Cantagallo, y parte de la región antioqueña. Bueno, un nombre prácticamente histórico dentro de los movimientos insurgentes en Colombia y también en Bolívar. Martín Caballero, ¿cómo llega, cuándo llega, cómo era su manera de actuar aquí? Muy poco, era una persona que muy poco se dejaba ver de las comunidades, era muy reservado, por lo que lo que alcanzamos a percibir, porque en ese entonces yo estudiaba y mi estudio no me permitía estar como muy ligado aquí, y siempre me dediqué como al estudio y lo que tenía que ver dentro de la comunidad con la parte social. Pero, o sea, ¿qué historias hay? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo era su relación con la gente? Era una persona que pues, le repito, no llegaba muy seguido a los centros poblados. Siempre mantenía aislados, siempre habían otras personas que hacían el trabajo de llegar a las comunidades. Era una persona que no se relacionaba mucho con las comunidades, con las poblaciones, los centros poblados. Y la manera de relacionarse de su gente con la población. Bueno, fueron más militares que como le diría yo, ellos manejaban un centro militar, más militar
que el caso del ELN, que llegaba más hacia las comunidades, tocaba el tema de que había que organizarse, que había que crear las juntas de acciones comunales, cosas como esas. Pero ellos casi siempre manejaban más lo militar que la parte relacionada con comunidades. Bueno, el manejo de las riquezas naturales de las regiones pues atrae mucho a mucha gente y también a personas al margen de la ley. Después del oro, una actividad que floreció y que todavía se ve que tiene bastante influencia. La coca. Primero la marihuana, porque hubo también bastante marihuana y luego la coca. En los 70, en los 70 hubo la bonanza de la marihuana. E incluso aquí se llegó de los 70 a los 80, la guerra de los cachacos que llamaron aquí, por el tema de la coca, ya en ese entonces, y la marihuana, que fue lo primero que generó aquí un conflicto entre la región de aquí y lo que llamábamos en ese entonces los cachacos, que venían de los Santanderes y el sector antioqueño. Luego entra el tema del oro, luego hace un pare y entra otra vez el tema de las cocas, de los años 93, 94 para acá, que hubo nuevamente la bonanza de la coca en el sur de Bolívar, muy conocido, lo que fue Pueblito Mejía, lo que fue la parte Santa Rosa, Cantagallo, San Pablo, Moral, la parte alta de Morales, Micaumao, gran sector de lo que hoy es el municipio de Norosí, era muy manejado por la coca. En ese entonces era la influencia de esta región. Bueno, el tercer elemento, el tercer factor de violencia en la región, los paramilitares. ¿Cuándo se produce la primera entrada, la primera aproximación de ellos a este territorio y de qué manera interactuaron? Las primeras incursiones de los paramilitares se dio en 1998, que comenzó un 7 de noviembre por el municipio del Alto, un corregimiento La Pacha. Avanzaron hacia Pueblito Mejía, luego entraron a lo que hoy es el municipio de Norosí, que anteriormente pertenecíamos al municipio de Río Viejo, Pueblito Olivares, la vereda Minazul. Entraron un 12 de noviembre, luego entraron al corregimiento Buena Seña el 14 de noviembre y el 16, 18 entraron a la cabecera municipal, lo que hoy es la cabecera municipal del municipio de Norosí, y salieron por Río Viejo. Luego es la primera incursión en el 99, comienzan a hacer presencia en toda la región y comienzan a montar la base en Pueblito Mejía. De ahí hacían todas sus operaciones a entrar a las demás poblaciones. Dejó lo que fue entonces el primer desplazamiento en el sur de Bolívar. ¿Venían de dónde? No tengo no le podría decir con exactitud de dónde venía, pero me imagino que debió ser desde Antioquia para acá. ¿Comandados por? Aquí esto fue manejado por el Bloque Central Bolívar. Un comandante que tenga un nombre exacto no le podría decir, pues no lo conozco, pero sí sé que eran entonces manejados por el Bloque Central Bolívar, y quien estuvo a cargo en ese entonces el comandante 38 y Sagún, que eran los que manejaban el grupo en Pueblito Mejía. Bueno, ¿cómo empiezan a producirse los primeros roces? La actitud que asumen frente a la gente, bueno, de un territorio por abandono y por razones de la presión militar de los grupos guerrilleros, pues bajo la influencia de ellos obligatoria, pero en fin y al cabo influencia prácticamente 20 años. Fue duro, porque había una presión y lo que se manejaba era que por lo menos esta región era guerrillera totalmente, cosa que no era así, tanto que nos vimos en la obligación de que antes de que entraran a abandonar todo lo que habíamos construido durante 15 y 20 años, nos tocó abandonarlo
y se produjo una quema masiva de la mayoría de las poblaciones que hoy hacen parte del municipio de Norocí. Y yo diría que la presión que hubo fue enorme, prácticamente sometido al régimen y al poderío que ellos manejaban en ese entonces. ¿Cuál era el discurso? ¿De qué se indicaban a la gente? ¿Por qué le decía que debían abandonar los territorios en donde vivían? Yo pienso que más la guerra psicológica, de la presión de que, pues decía algo, una huelga muy popular que utilizaban ellos, guerrilleros y hueputas, vamos a matarlos a todos. Incluso mataron muchísima gente por aquí. Hubo una arremetida muy brava. Más que eso, diría yo, era por controlar el territorio de donde estaban ellos en ese momento. ¿Cómo percibe la gente, cómo afronta la situación, el ciudadano común? Yo creo que fue un trauma psicológico bastante grave, tanto que hoy el gobierno colombiano todavía no nos ha reconocido como población desplazada a través de la entidad de acción social. ¿Cuántas personas habitaban en Buenaseña cuando se produce la incursión paramilitar? Aproximadamente unas 200, más de 200 familias. ¿Cómo era la vida aquí? ¿Cómo era la gente en su cotidianidad? Buenaseña, por naturaleza y por tradición, su economía siempre ha sido la minería. El 80% de la población netamente se ha dedicado a la minería, por lo menos en Buenaseña. Era una población muy estable, una economía estable desde ese entonces. Y hoy hemos bajado, yo creo que más del 50% de la población. ¿Cómo fue el día de la quema? Se efectuó un 14 de noviembre. Afortunadamente ya no había nadie, porque la presión de la incursión y el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares no permitía que las comunidades nos hubiésemos quedado aquí. Pero fue algo, yo diría que comparado casi como cuando Moisés sacó su pueblo de Egipto, unas caravanas casi parecidas, donde la gente no había transporte donde trasladarlos y nos tocó a pie. Unos cogieron para Tiquicio, otros para Barranco, otros para Río Viejo, Arenal. Nos dispersamos demasiado. Bueno, durante la actuación de todos los grupos que han tenido influencia en esto, primero la guerrilla, luego los paramilitares, ¿en alguna oportunidad se solicitó la colaboración de organismos internacionales tipo Cruz Roja? ¿Y cuál fue la respuesta de estos? Después de 8 días tuvimos la visita de la Cruz Roja Internacional. Incluso nos tocó una vez ir hasta Norocí a pedirle a la guerrilla que soltara en ese entonces a las personas que hacían parte de la Cruz Roja Internacional, porque los detuvieron aproximadamente 24 horas. Entonces nosotros nos reunimos aquí en Buenaseña y fuimos y solicitamos para que lo soltaran. Como comunidad yo creo que era nuestro deber hacerlo. Gracias a ellos pues vinieron, nos prestaron las ayudas preventivas, como algunos techos, alimentación, cosas muy sutiles, pero que en el momento la comunidad agradeció mucho. No las tuvimos parte del Estado y las tuvimos por parte de algunas organizaciones internacionales. ¿Por qué la guerrilla retiene a la gente de la Cruz Roja? No les sabría decir con exactitud por qué lo hicieron. Lo cierto es que como comunidad nos vimos en la obligación, ya que veníamos de un retroceso, acabábamos de salir de un retroceso donde había habido un desplazamiento masivo, y de algunas de las personas que retornamos muy rápidamente fuimos hasta allá y solicitamos ante los comandantes en ese entonces para que soltaran a los señores de la Cruz Roja y nos permitieran que miraran, que fotografiaran y hicieran documentales sobre lo que había pasado en ese entonces en el corregimiento Buenaseña. Bueno, en primera persona este drama, su situación personal. Me contaba fuera de micrófono hace algunos momentos que le tocó estar por fuera 5 años, que estuvo tan amenazado de los grupos insurgentes de izquierda como de los de derecha. ¿Cómo ha vivido usted en primera persona esta situación?
Es bastante complicado, sobre todo cuando uno asume la responsabilidad como líder. No es fácil en Colombia vivir entre la espada y la pared, sobre todo cuando hay grupos de extrema derecha y de izquierda, y donde le toca a uno muchas veces pelear y exigir que le respeten el espacio como comunidad, donde donde exigimos que es un espacio que por derecho propio nos lo hemos ganado. Obviamente que nos ha tocado colocar muchísimas vidas. Estuve después de 2000, estuve ausente 5 años por problemas de amenaza y retorné nuevamente, gracias a Dios, y hoy estoy aquí sirviéndole a mi comunidad y con la ilusión de poder sacarla adelante como todo colombiano. ¿Cómo regresa la gente? ¿Qué los motiva a decidirse a volver nuevamente al terruño? ¿Cómo retoman esa vida que habían perdido de una manera tan abrupta? Yo diría que más que la necesidad obligó a la comunidad a retornar nuevamente. No fue fácil cuando no estuvimos el apoyo del Estado colombiano. Nos vimos en la obligación de hacerlo por voluntad propia y retornar nuevamente hasta acá. Y pienso que una de las cosas que nos hizo volver fue la necesidad que había de que nuestras familias estaban padeciendo de hambre y no había el apoyo del gobierno nacional. Nos vimos en la obligación de retornar nuevamente por nuestra propia cuenta. ¿Estuvo dentro del primer grupo? Claro que sí. ¿Cómo fueron esos días iniciales? Muy triste. Yo creo que todavía conservamos muchos de los amigos que hoy estamos aquí, ese reflejo de desolación y de tristeza. Nos costó mucho, muchas lágrimas. Nos reuníamos, los poquitos que habíamos nos reuníamos casi que todos por las noches y hacíamos oraciones. Y bueno, recordábamos viejos tiempos, era la ilusión de volverlo nuevamente a reconstruir. Y hoy poco a poco ya hemos ido sobrepasando esa etapa. Bueno, este retorno se da en el momento del coletazo final de los paramilitares, su entrega de armas, su reincorporación al gobierno nacional. ¿Cómo se vive el proceso de retorno con el de desmovilización de ellos? Por lo menos aquí no se sintió tanto, porque yo diría que por lo menos aquí fue el desplazamiento fue a finales del 98 y a mediados del 99 ya las comunidades, las primeras familias comenzaron a hacer su primer retorno. Íbamos y veníamos. ¿En qué año? En el 99. O sea, retornan en el 99. En el 99. Comenzamos desde ese momento a pelear algunos espacios a través de comunidades y que nos permitió incluso vivir en carne propia los enfrentamientos de ejército y paramilitares dentro de las comunidades. ¿No intentan retomar el territorio los grupos insurgentes, FARC-ELN, ante la salida de los paramilitares? No hubo ninguna resistencia después de eso. Fue una población que ambos la tenían como corredor, más no de permanencia. Bueno, no había mucho que a ellos los motivara a estar aquí, porque no fue nunca una zona cocalera, no fue nunca una zona fue más bien de minería. Eso a ellos no los motivaba porque no había mucho de qué sostener esa organización aquí. Bueno, ¿cómo empezó a transcurrir la vida de la gente en su relación con el Estado? ¿Cómo responde el Estado al retorno de la gente a su tierra? Hasta el día de hoy todavía no hemos contado con el gobierno nacional a través de alguna entidad como Acción Social, que es la que en estos momentos ampara a las poblaciones desplazadas. E incluso fuimos orientados por una entidad que en
en Magdalena Medio es muy conocida como el Programa de Desarrollo de Magdalena Medio, donde nos ayudaron a organizarnos a través de los espacios humanitarios donde tuvimos la oportunidad de participar, y creo que fue una de las cosas que nos orientó y nos ayudó a salir del paso. Hoy en día, ¿cuál es la ayuda del gobierno central, del departamental y del municipal? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos pudo pasar a nosotros fue la creación del municipio de Norosí. ¿De las cosas buenas? Sí, claro que sí. Hay que reconocerlo, se hizo un trabajo arduo, se consiguió, y hoy nos ha dado la oportunidad en nuestra primera administración mostrar algunas cosas importantes. ¿Cómo es un día hoy en la cotidianidad de cualquier habitante de Buenaseña y por qué se llama este municipio así? Yo diría que hoy es una experiencia más de cada una de las personas que vivimos aquí, y con la convicción y con la esperanza de que tendremos un mejor mañana. ¿Qué cree usted que le espera a los chicos? Que veo que hay bastante gente menuda, gente menor de edad en este corregimiento de Norosí. Yo creo que hoy el futuro de las generaciones que han ido naciendo aquí depende mucho de los líderes que hoy asumimos la responsabilidad de este municipio y sobre todo de este corregimiento. ¿Por qué se llama Buenaseña? Se llama Buenaseña porque fue el nombre que se le dio cuando se comenzó a explorar las primeras minas. Los primeros barriqueros tomaron como eso de una buena seña, de una buena señal de que había buen oro. Entonces quedó bautizado Buenaseña. Bueno, el reto de los tiempos actuales en San Lucas y en muchos puntos del país, la situación frente a las bandas criminales. ¿Cómo se está viviendo este fenómeno aquí? ¿De qué manera está afectando? O si no, pues, ¿cómo es la situación? Claro que sí, hoy por lo menos a principio de año nos vimos afectados por este flagelo. Gracias a Dios, en ese momento la fuerza pública ha incidido y nos ha estado visitando con más constancia. Hay que reconocer que la administración de Uribe arrojó un resultado bueno, que fue que hubiera más seguridad dentro del territorio nacional, y eso ha permitido que hoy minimice el problema de las bandas delincuenciales. Bueno, un mensaje para sus compañeros de sus vecinos y para la gente que vivieron en otras poblaciones afectadas por la violencia en los años trágicos estos de los 80 y los 90. El mensaje que podríamos dar nosotros, un ejemplo de superación. Aquí no quedó absolutamente una sola casa, ya hoy contamos con 115 casas y la vida continúa. Lo material yo pienso que se consigue. Después que tengamos vida, tenemos esperanza y sueños de salir adelante. Y por lo menos hoy los buenaseñeros tenemos esa convicción de que queremos salir adelante, y lo hemos demostrado con mucho sacrificio. ¿Qué le piden a los gobiernos nacional, departamental y municipal? Al gobierno nacional que por favor nos reconozca como población desplazada. Al gobierno departamental que coloquen más los ojos sobre estas comunidades que hoy merecen, y que como colombianos y como bolivarenses merecemos la oportunidad de que cambiemos la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Este es un municipio nuevo, como ya le decía, y hemos mostrado hoy que tenemos la ilusión de sacarlo adelante. ¿Algo más que decir? No, creería que para nosotros sería muy fundamental que a través de ustedes como periodistas se pudiera hacer un documental bien estructurado de lo que ha pasado, sobre todo en el Cono Sur. Bueno, muchas gracias.